Bueno chicos, pues buenos días. Una vez más aquí en Biografía del Misterio estamos preparados para contar estos mitos, estas leyendas, estas historias y temas paranormales que pues en general a todos nosotros nos encantan. Nos encantan porque somos personas que compartimos este tema, que compartimos este gusto por las historias paranormales. Saludos y bienvenidos a Dasus. Muchas gracias a Betty también por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias también a Marby y me parece que es Cerezo. Entonces, de ese modo, pues vamos a darle inicio a estas historias, a estos mitos, a estas leyendas. Recordarles que esperemos ya se pueda poder normalizar en lo que son los en vivos de la mañana, para que de esta forma pues sigamos trayendo más historias, más mitos y más leyendas. No se olviden de seguirme en las demás redes sociales, me van a encontrar así como Biografía del Misterio. De esta forma es que me encuentran por lo regular y así es como van a estar mis redes sociales en todos lados. Aquí nos dedicamos a contar, relatar y hablar sobre el tema de lo paranormal. Entonces vamos a iniciar con estas historias que ya tenemos guardadas para ustedes. Y esta siguiente historia que voy a contar o esta leyenda la voy a dejar compartida porque hay una fotografía anexa a esta leyenda y esta es la fotografía que pudieron tomar las personas que platican sobre esta historia. ¿Dónde la voy a compartir? La voy a compartir en Facebook, ahí van a encontrar esta fotografía. Como tal, les voy a contar lo que ellos mismos hacen mención y ya posteriormente pueden ir y en el primer comentario se puede observar la fotografía, ¿no? La fotografía de todo este tipo de tema que vamos a platicar ahorita. Nuestra primera historia comienza de esta forma, que dice, bueno, yo les voy a contar algo que nos pasó a mi esposo y a mí. A él le hicieron brujería, y con el tiempo yo también terminé involucrada. Nos dimos cuenta una noche, cuando él regresaba del trabajo. Cabe aclarar que él no creía en nada de eso. Para llegar a la casa, el camino más corto era cruzar un terreno baldío que conectaba directamente con donde vivíamos. Eran como las 12 de la noche cuando mi esposo iba pasando por ese terreno y vio una persona sentada. A un lado tenía una caja con gallinas, obviamente ya sin vida, y el olor era muy fuerte, muy feo. Al pasar junto a esa persona, sintió un escalofrío horrible y un malestar muy fuerte en todo el cuerpo. Volteó a verla otra vez y fue cuando todo cambió. Esa persona se hizo grande, tenía patas de cabra, las manos chuecas y traía una bolsa. En ese momento mi esposo salió corriendo. Dice que sentía las pisadas de esa cosa detrás de él. Logró esconderse como pudo entre los árboles, y cuando llegó a la esquina del terreno, justo donde ya estaba cerca de la casa, decidió tomarle una foto para que no lo tomaran por loco. Llegó a la casa y mis suegros salieron a ver qué había pasado. En ese momento, desde la oscuridad de la esquina, empezó a salir una persona, pero rara, muy deforme. Aún así, tenía forma humana. Se les quedó viendo. Desde ese día, jamás volvimos a pisar ese terreno. Después de eso, nos empezaron a pasar muchas cosas. Ya estábamos curados, por así decirlo. Y ahora estamos más tranquilos. Pero todo lo que vivimos durante el tiempo de esa brujería fue una locura. Casi los dos estábamos perdiendo la razón. Veíamos cosas que nadie más veía. Soñábamos cosas terribles y enfermábamos a cada rato. Era lo peor. Aquí está la foto. Si haces zoom, puedes ver a esa cosa tan macabra. Y la fotografía la voy a dejar compartida en lo que son las publicaciones de Biografía del Misterio Facebook. La acabo de compartir justo en este momento para que puedas ir a verla. Está en el primer comentario. Es una publicación de una página, entonces pues de esa forma es que vamos a dar paso a nuestra siguiente historia. Buenos días para nosotros, aquí para Vivi, que nos está acompañando. Y bienvenidos a todos los nuevos a la familia. Muchas gracias a Dasus, Alicia Cortés y a María por compartir.
Gracias a todos los que nos ayudan compartiendo. Recuerden que eso nos echa muchísimo la mano. Vamos a seguir con esta historia, una historia de el tan bello y hermoso Veracruz, que ya saben que ahí hay uno de los lugares más misteriosos y más enigmáticos de todo México, ¿no? Al igual que las cuevas de Nazca, si no estoy mal, y esta zona en el norte del país. Bueno, dice así: soy del estado de Veracruz. Aunque actualmente ya no vivo en la zona donde me ocurrió algo muy extraño y escalofriante, esto pasó hace 7 u 8 años. Recuerdo que ese día habían organizado una tardeada en mi escuela. Todo terminó alrededor de las 9 de la noche. Y como mis 3 amigos de la escuela también eran mis vecinos, decidimos regresar caminando juntos a nuestra casa. Antes de que se fueran, se quedaron un rato en la mía. Nos pusimos a platicar sobre la tardeada, a reírnos y a pasar el tiempo. Pero llegó un punto en el que el aburrimiento nos ganó. Ninguno quería irse todavía, así que se nos ocurrió una idea que en ese momento nos pareció inofensiva: ir a caminar un rato a uno de los lagos del fraccionamiento Puente Moreno. Para entonces ya eran cerca de las 11 de la noche y empezaba a sentirse el frío. Cerca del lago hay una ciclopista donde normalmente la gente sale a correr o a caminar. A esa hora, el lugar estaba prácticamente vacío. La verdad es que sí nos dio algo de miedo. Éramos jóvenes y ya era tarde, pero el aburrimiento pudo más. Incluso llevamos un palo, supuestamente para cuidarnos si algo llegaba a pasar. Comenzamos a caminar por la ciclopista, platicando y haciendo bromas, y en ese tiempo estaban de moda las historias de payasos que asustaban a la gente, así que empezamos a decir que se nos iba a aparecer uno y cosas por el estilo. Riéndonos, nada pasó, al menos al principio. Más adelante comenzamos a jugar, nos tomamos de la mano y empezamos a caminar en cadenita, sin preocuparnos demasiado. Ya nos faltaba poco para llegar a la carretera cuando de pronto, de la nada, se escuchó algo extraño. Fue como si alguien hubiera aventado una piedrita. La vi caer justo frente a mí. De inmediato, les pregunté a mis amigos si alguno la había lanzado, pero todos dijeron que no. No tenía sentido, ya que íbamos tomados de la mano, y los que tenían una mano libre estaban usando el celular. Eso nos puso nerviosos. Nos soltamos y decidimos caminar con más cuidado, pensando que tal vez había algún tipo de ladrón o alguien escondido cerca. Avanzamos unos metros más cuando volvió a pasar. Otra pequeña piedra cayó cerca de nosotros. Esta vez, tratando de hacernos los valientes, nos quedamos quietos. Queríamos ver quién estaba haciendo eso. Pasaron solo unos segundos cuando una tercera piedra salió volando. Fue entonces cuando notamos de dónde venía. La piedra había salido de una zona más oscura cerca del lago, donde había monte, árboles, nopales y algunas palmeras. Justo ahí distinguimos la silueta de una persona bajita. Al principio, pensamos que tal vez era una rama o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero entonces, esa figura se movió. Decidimos acercarnos para asegurarnos de que no fuera un niño o alguien perdido. Con mucho temor, uno de mis amigos y yo nos armamos de valor y comenzamos a acercarnos lentamente. Cada paso se sentía más pesado. Cuando ya estábamos muy cerca, aquella persona o lo que fuera volteó. Lo que vimos nos dejó completamente helados. Parecía una persona bajita, sí, pero no tenía boca. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 huecos completamente negros. Solo se le veían los orificios de lo que parecía ser su nariz, y su piel era de color gris extraño. No pudimos hacer nada más que gritar. Salimos corriendo sin pensar. Cuando nuestros otros amigos nos vieron tan aterrados, no preguntaron nada y también comenzaron a correr.
El miedo que sentíamos era indescriptible. Al voltear mientras corríamos, vimos que esa cosa nos estaba siguiendo. A pesar de su tamaño, se movía rápido, aunque no logramos alcanzarnos, y él tampoco. Por suerte, ya estábamos cerca de la carretera. Corrimos con todas nuestras fuerzas hasta llegar donde había luz y pasaban carros. Cuando volteamos, por última vez, aquel ser ya no estaba. Ahí fue cuando les contamos a los demás lo que habíamos visto. Como pudimos regresamos a nuestras casas por otro camino. Al día siguiente en la escuela contamos lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Hasta hoy sigo con la intriga de saber qué fue realmente lo que vimos aquella noche. Fíjense que este tipo de temas, como lo son de Veracruz, hay mucho aluche, mucho ser de estos elementales en esos lugares, y la verdad es que es muy interesante este tipo de historias, por eso les he dicho, o sea, Veracruz es uno de los lugares con más misterios, más temas como estos, y cosas así, ¿no? Vamos con nuestra siguiente leyenda, con nuestro siguiente relato que tenemos. Este es por Rocío, relato de Rocío. Saludos para Alma, también ya vi que están nuestras moderadoras por aquí. Pau, también está Adri, al igual que que creo que está Andy todavía por ahí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Pues sí, ya están saludos para las moderadoras, igualmente para Nelly, que ya también se encuentra con nosotros. Al igual que para Sofía, buen día aquí llegando. ¿De qué me perdí? De no mucho, llevamos apenas 15 minutotes de en vivo. Saludos para Tony también, buenos días, al igual que para todos los demás, bienvenidos. Igualmente saludos para Doctorita y para todos. ¿Qué más? Pues ya no tenemos más comentarios. Dice por aquí esta historia. Mi mamá trabaja en un hospital psiquiátrico, es enfermera y lleva más de 25 años en ese lugar. Siempre ha sido una persona muy escéptica respecto a lo paranormal y nunca le había dado miedo nada de lo que llegaba a presenciar allí, hasta que ocurrió algo que la marcó profundamente. En el hospital hay un pabellón destinado a los niños, y una noche, ya entrada la madrugada, llegaron dos niñas junto a una señora, todas originarias de Chiapas. Las niñas tenían 8 y 10 años, y fueron trasladadas al hospital, acompañadas por varios custodios y personal de seguridad. A mi mamá le resultó curioso que solo fueran dos niñas y una mujer de unos 30 y tantos años, pero los custodios explicaron que las niñas habían llegado en un estado de extrema agresividad y que no habían podido controlarlas de ninguna manera. Las recibieron por el área de urgencias para revisarlas y les administraron un medicamento para calmarlas antes de llevarlas al pabellón infantil. Mi mamá, fiel a su escepticismo, no le dio mucha importancia al principio. Sin embargo, mientras revisaba el historial clínico de las niñas, descubrió algo profundamente perturbador. Según la trabajadora social, durante la entrevista con la madre, ésta confesó haber realizado un pacto con el diablo, utilizando las almas de sus hijas en un ritual oscuro en su pueblo natal, Chiapas. Las niñas presentaban comportamientos inquietantes, comían heces, estaban extremadamente desnutridas, con heridas visibles en diversas partes del cuerpo, y su agresividad era desconcertante. A pesar de la gravedad de la situación, mi mamá decidió tomarse unos minutos de descanso, ya que trabajaba en turnos de 8 de la noche a 8 de la mañana. Cerró los ojos durante 5 minutos, pero fue interrumpida por el ruido de algo cayendo en uno de los cuartos. Alarmada, junto a una compañera fue a investigar qué había sucedido. Al llegar, descubrieron que las causantes del ruido eran las mismas niñas. Se suponía que el medicamento que les habían administrado debería haberlas calmado, y en teoría deberían estar profundamente dormidas,
pero no había surtido ningún efecto. La niña más pequeña reía con una voz grave y masculina, completamente inusual para su edad. Mientras tanto, la otra niña estaba subida encima de un mueble de una manera antinatural, con marcas de pies en las paredes. Ambas se veían pálidas, casi sin vida. Mi mamá siempre llevaba consigo una medalla de San Benito, y en ese momento recordó cómo la cadena comenzó a quemarle el cuello, como si reaccionara a algo maligno en la habitación. Alarmada, llamó al doctor de guardia y solicitó refuerzos de más personal, ya que no podía controlar a las niñas. La situación se volvió tan tensa que mi mamá y varios de sus compañeros terminaron con rasguños y mordidas provocadas por las niñas. Lo que más la aterrorizó fue cuando en medio del caos, las niñas comenzaron a hablar en su tono de voz normal, pidiendo ayuda de manera angustiante. Sin embargo, en un instante, la niña mayor cambió su voz a la de un hombre y les dijo: «Cuando se descuiden, me las voy a comer a todas, junto con mi hermana». Desesperados por la gravedad de la situación, y aunque no estaba permitido debido a las políticas de la ciencia y religión del hospital, decidieron llamar a un sacerdote. El sacerdote llegó, y mi mamá nunca había podido borrar de su memoria lo que vio. Durante el exorcismo, una de las niñas comenzó a levitar y a gritar de manera desgarradora, como si estuviera teniendo un dolor indescriptible. El resto del turno, mi mamá intentó distraerse, ocupándose en otras tareas, pero regresó a casa con moretones en los brazos y las costillas, producto de la intensidad de los eventos. Desde aquel día, mi mamá nos prohibió ver películas de terror. Dice que lo que vivió con esas niñas fue lo más aterrador que jamás haya presenciado, y desde entonces ya nada logra asustarla de la misma forma. Aunque a lo largo de los años nos ha contado muchas otras historias perturbadoras que ha presenciado en el psiquiátrico, asegura que ninguna de ellas se compara con lo que vivió esa noche. Como tal, un relato compartido por Rocío. Entonces, muchas gracias a todos los que comparten este tipo de historias. Fíjense que aquí también hace unos meses tuvimos la oportunidad de poder platicar sobre el exorcismo del hijo de una seguidora. Y pues son situaciones muy complicadas, ¿eh? Vamos a ver qué hay en los comentarios. Tengo una conexión muy mala hoy, nos dice Marmi. Muchas gracias a Elizabeth Rojas, también a Lincita, a Miu, Lexo, que ya también está por aquí. Saludos para Mari, que también está. Gracias a Adri y a Pau, también a Prieto y a Betty por los regalos. Muchas gracias a todos los que mandan sus regalos. Saludos para nuestra moderadora Les, que ya también nos está acompañando. Buenas historias, nos dice Etni. Saludos Etni, si eres nueva, pues bienvenida. Saludos para Abby, también para Cristel. No podemos cambiar ese fondo, es el fondo que ya eligieron hace ya bastante tiempo los mismos seguidores. Yelita Sosa, qué fuerte, sí. La verdad es que sí. Saludos y bienvenidos a los nuevos y a todos los que se van uniendo. Muchas gracias a Mentiyu para el hecho de compartir y bienvenidos a todos los que están ingresando. Liliana Robles dice por aquí. ¿Qué más tenemos? Pues creo que ya es lo único. Saludos para Juliet Borboa, que ya también está aquí con nosotros. Y me parece que son los únicos que tenemos por aquí. Bueno, pues sigamos con esto de las historias y de los relatos. Un gran abrazo desde Colombia. Igualmente, un abrazote para Gloris, que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida a Biografía del Misterio. Saludos, buenas tardes. Me gustan sus historias. Yolne o Yoine. No sé si sea Yolne. Ah, pues saludos. Muchas gracias, Yolne. Bienvenida. Gracias para Betty, que nos está apoyando con el tap tap. Bueno, chicos, vamos a pasar con otra historia. Ya les digo,
Nosotros tuvimos la oportunidad de contar el relato de una seguidora de su hijo y lo único que no recuerdo como tal, porque ya tiene meses, este sí ya tiene meses, fue yo creo que de las primeras historias que pudimos contar aquí en Biografía del Misterio. Al igual que la chica que terminó igual en el psiquiátrico, esta chica de aquí de Puebla. Pero recuerdo que la historia que nos contaba esta señora fue una historia pues complicada porque su hijo de un momento a otro empezó como que a cambiar. El niño, porque era un niño, si no estoy mal, de unos 13 años, lo tuvieron que llevar a la iglesia. Cuando llegaron a la iglesia, el padre les dijo que él no estaba calificado o capacitado para hacer ese tipo de trabajos. Entonces les dijo que tenían que ser canalizados. Y creo que la historia es de Querétaro, si no estoy mal. Creo que sí es de Querétaro la seguidora. Bueno, el chiste es que después de un momento determinado, la señora lleva con el padre o el sacerdote, que sí podía hacer este tipo de trabajos a su hijo. Cuando llegan, el sacerdote al principio les dijo que este era pues un tema que no se podía realizar de una forma rápida, porque debía de haber una investigación previa, se debía de pedir un permiso y todo esto pues a una santa sede, ¿no? Cuando el padre ya llegó al momento en el que se dio cuenta que todo esto pues era real porque el muchachito presentaba ciertas situaciones como el hecho de saber pues cosas que no se deberían de saber y aparte de eso presentar una fuerza muy fuerte, la señora dice que el padre accedió a poder llevar a cabo este exorcismo. El exorcismo lo llevaron a cabo en la misma iglesia donde se encontraba ese padre. Era una iglesia grande, se podría decir entre comillas, y relataba a su mamá que cuando pues estuvieron ahí en el exorcismo, el muchacho fue agarrado tanto por su papá como por ella y así por cosas, por la gente que es del padre, ¿no? De la iglesia. La señora relataba que era como en las películas de exorcismos como tal, ¿no? Que el niño sabía algunas cosas de sus padres y temas como esos, ¿no? O sea, él sabía historias, sabía secretos de sus papás. Y otra cosa sumamente interesante es que el muchacho también presentaba una fuerza sobrehumana, una fuerza que los papás en su vida le habían visto, algo que pues no era muy común para el muchachito, ¿no? Porque tenía 13 años, se soltaba de los brazos de las 4 personas que lo estaban tomando. La señora nos relataba que en su experiencia con su hijo y este exorcismo duró alrededor de creo que 8 horas, 8 horas de estar luchando y batallando. Y relataba a la señora que de un momento a otro su hijo aparecía con una voz coloquial, con una voz normal como la de él siempre, y de un momento a otro su hijo empezaba a llorar y les decía que lo lastimaban, y que aquel ser pues se lo quería llevar, ¿no? O sea, lo quería trascender, lo quería desvivir. Esa fue una historia muy, muy compleja, como les digo, o sea, yo creo que fue de las primeras historias que contamos de exorcismos, si no es que la única, la verdad, ha sido la única, y esta fue una seguidora de por Querétaro que nos mandó su experiencia. La verdad es que no recuerdo perfectamente su experiencia y son muchos los mensajes que llegan a Biografía del Misterio, entonces no tengo los datos a la mano y mucho menos recuerdo todo porque eso es lo único de lo que me acuerdo. Después de estas 6 u 8 horas que la señora estuvo en esta iglesia junto con el padre y con su esposo, me acuerdo que la señora nos mencionaba que ella no aguantó la situación de estar dentro del exorcismo, porque el padre los apartó en un lugar en específico dentro de la iglesia. Entonces la señora sale y recuerda que ella se quedó ahí en ese momento, ¿no? O sea, en el momento donde se encontraba fuera de este lugar. Era una situación muy compleja por lo que cuenta su madre, pero pues el chico al final terminó saliendo bien, o sea, sí, sí pudieron expulsar este tipo de seres. Y fue una historia sumamente interesante y sumamente fuerte, porque pues nadie quiere que le pase eso a alguna persona querida, ¿no? Entonces, pues de esa forma es que recuerdo ahorita esta historia me trae a colación ese tipo de relatos. Siempre hay muchas historias que mandan aquí a Biografía del Misterio. Nosotros compartimos la gran mayoría de estas historias, la verdad. No todas, porque hay unas que sí tú dices, no, esta historia sí está medio volada, esta historia sí está como que medio jaladona, y a veces uno se da cuenta cuando son historias pues inventadas. Por eso es que les digo, no compartimos todas las historias. Saludos y bienvenidas a Mary Ann, que también ya están con nosotros por aquí. Bienvenidos a todos los demás. Gracias
por bloquear a este personaje que nada más vino a hacernos spam. Muchas gracias, déjenme bloquearlo yo también para que ya nunca vuelva a entrar. Y ya después de eso, pues bienvenidos a todos, ¿no? Bienvenidos a todos aquí a Biografía del Misterio. Dice por aquí de qué país eres. Yo soy de México. Gracias, Abby. Bienvenida, Abby. ¿Qué más tenemos en los mensajes? Hace tiempo. Recuérdenlo, qué bueno que ahorita vi el mensaje de Betsy. Si alguien gusta entrar, recuerden que aquí les ponemos un crono de 18 minutos aproximadamente, y esto con el fin de que puedan contar sus experiencias, historias, mitos o situaciones que hayan pasado. Hay dos muñequitos debajo de mi imagen que se ven de color cian y de color magenta. Tú le picas ahí y ya nos puedes mandar una solicitud. Solo avísanos en lo que sería los comentarios y ya con eso podemos dejar que pase, ¿no? Podemos dejar que pasen aquí a Biografía del Misterio. Por eso es que les digo, o sea, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, quien guste pasar a contar sus experiencias, puede pasar a contar las experiencias aquí en Biografía del Misterio. Ya nada más me avisan por los comentarios y vamos en lo que yo les leo otro relato que tenemos por aquí, ¿no? Este relato es de Germán, esto ocurrió en Tamaulipas. Híjole, un estado complicado aquí en México. Ustedes lo saben, ahí debe de haber mucha energía, debe de haber muchísima energía moviéndose en Tamaulipas. Vaya, situaciones muy complicadas. Entonces, pues vamos, por aquí dice Celta. Saludos para el buen Celta, dice. Soy alguien especial. No, pues sí, qué bueno. Vamos a dejar pasar a Celta, Merian. Saludos para Whisky. Hay que darle unas croquetitas a ese whisky. Bueno, vamos a aceptar la solicitud de Celta y ya posteriormente nos pasamos con lo que sería el relato que tenemos de Germán. ¿Qué les parece? Bueno, pues aquí ya tenemos la solicitud. Saludos para Luz Mantilla, bienvenida a la familia de Biografía del Misterio. Y ya nada más vamos a esperar que se conecte Celta con nosotros, que esté en esta transmisión. Ponemos el crono. Déjenme configurar el crono porque no traigo el reloj ahorita. Entonces lo vamos a configurar desde aquí, desde el teléfono. Estamos esperando que se conecte Celta, ¿eh? Ya no se ha conectado con nosotros. ¿Vas a creer, Mari? Ya no ha querido conectarse con nosotros. Pero bueno, pues ya, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos, Mari? Saludos, Celta, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, no sé si es mi teléfono, pero me ha estado fallando bastante en tu live. No sé. En serio, no sé qué onda contigo. ¿Qué energía te andas cargando ahora? Nada, fíjate que nada, no he hecho nada. Ahora sí me he mantenido al margen de todas las cosas. Malas y Andas tranquilo. hábiles. Sí, la verdad es que sí. Oye, qué bueno. Pues mira, yo les quería platicar una anécdota que tuve. Claro que sí. Antes de entrar, tengo una entrevista ahorita en unos minutos más. Pero dije, pues acá para relajarme, ¿no? Oye, ¿les gustan las historias del metro de aquí de la Ciudad de México? Fíjate que sí, ya hemos contado bastantes, ¿eh? Hay muchas cosas interesantes del metro de la CDMX. Fíjate, bueno, yo les voy a platicar, bueno, como tú sabes, biografía, eh, yo tengo, no sé si algún tipo de hombre lobo ha subido aquí a tu live, o alguien que se haya querido pasar por hombre lobo, porque ya ves que aquí en TikTok abundan los que dicen que tienen años, que son hombres lobo, etcétera, ¿no? Y que manejan también ciertas mancias. Yo ahorita pues, estoy medio despeinado, no puedo poner mi cámara, pero yo te puedo mostrar en vivo. Yo muevo mis oídos, uno independiente de otro por cada sonido que escucho. Pues mi cuerpo prácticamente está lleno de cabello. Todo, 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 todo. El rostro me cambia dependiendo el tipo de luna. Ya ves que, por ejemplo, cada sabbat, bueno, cada luna llena cambia, ¿no? Dependiendo.
de qué tipo de luna en cada año me cambia el rostro, entre otras cosas. Y te voy a platicar algo del metro. Yo vivo aquí en el norte de la Ciudad de México, que recorrería del metro Rosario, pues hasta Barranca del Muerto. ¿Qué dice Ale? Ya salió con Ni siquiera, es bonito cuando empiezan a ofender, o sea, cuando tú dices algo y la gente se ofende, ¿no? Empiezan a agredir cuando no conocen. Ese miedo, fíjate que me gusta de las personas. Como que te alimenta un poco el ego. Pero bueno, te voy a platicar esta historia. En una ocasión tenía que estar a las 5 de la mañana en el metro Camarones. Me encanta, o sea, digo, me tenía que ir muy temprano, eran como 5:30 de la mañana aquí en el metro Camarones. Generalmente yo siempre me voy en la parte de hasta atrás del metro, porque pues es la parte que está más vacía. Entonces, en esta parte de aquí del metro Camarones, en la parte de hasta atrás, biografía, pues tú sabes que se ve el túnel hacia adentro, ¿no? O sea, se ve un túnel y pues tú ves todo, ¿no? O sea, no sé si has llegado a viajar en el metro, que llegas a ver ratas, llegas a ver gatos, llegas a ver dos, tres cosas. Y a mí me tocó ver, un ser, pero estaba volteado, estaba boca abajo. Yo lo llegué a ver porque los ojos le brillaban color amarillo. No sé si llegaste a ver la película de Bram Stoker, la de Drácula. ¿Te acuerdas cuando estaba convertido en vampiro? Antes de que se convirtiera en distintas ratas, a mí me tocó ver un ser similar. Literalmente, o sea, me tocó verlo, cómo me veía, pero cómo me di cuenta, porque pues yo estaba esperando, o sea, yo estaba aquí muy tranquilo, y de repente empiezo a sentir que se me empiezan a erizar los vellitos de los oídos de atrás. Y se me empieza a erizar un poco la espalda y la nuca. A mí no se me eriza mucho la nuca, a menos de que haya algo que, pues que no está muy bien. Se me eriza toda la espalda y parte hasta la nuca. Entonces me empiezo a sentir como que observada, así como que, ay, güey, ¿quién me está volteando aquí? Algo me está viendo de ahí de allá adentro, ¿no? Del túnel del metro. Y yo lo primero que pensé fue que pues, era un técnico de mantenimiento, alguna persona que, pues de repente llega, o sea, no es normal, pero sí ya se llegan a ver. Cuando volteo, veo hacia arriba y va este ser volteado boca abajo, mirando. No, la verdad es que, o sea, no me espanté, porque yo también me le quedé viendo a los ojos. Y pues el ser como que no sé cómo, pero se metió dentro de la parte de arriba del metro, como que se metió. Como si hubiera una cueva o algo ahí y se metió. Posteriormente, pues ya le platiqué a un amigo, a varios, ¿no? Que vivimos por la zona. Y me dicen que hay un técnico que trabaja ahí en el metro, en esa parte. Y dice que ha encontrado infinidad de animalitos desvividos sin sangre. Que al parecer hay un depredador ahí. O sea, depredador me refiero a algún animalito que consume los demás animalitos o la fauna que se llega a dar por toda esta parte del metro. Aparte, recordemos que esta zona de estos metros, que es la línea 5, pues es la más profunda. Es la más profunda de toda la ciudad. O sea, si tú te metes al metro, o sea, bajas una o dos escaleras eléctricas. Pero en esta zona, en esta zona de la línea 5 del metro, lo que es Camarón, lo que es Aquiles Cerdán, hasta Barranca del Muerto, bajas a lo que son 5 escaleras eléctricas. Fácil. Y pues sí, o sea, a mí me tocó verlo, ya después me dijeron que sí, efectivamente, hay un animal ahí, o sea, hay pues un depredador ahí que depreda a los animalitos. Cacomixles, gatos, perros, ratas, ratoncitos, todo lo que hay ahí, lo depreda este ser. Yo sí lo vi, me le quedé viendo a los ojos, quise como que entenderlo, pero pues, haz de cuenta que era algo como que vacío, o sea, tú veías como que querías entenderlo, pero como que tenía vacía su mente. Como que nada más era comer, comer, comer.
¿Cómo ves? Fíjate que cuando nosotros hemos contado algunas de las historias de aquí del metro, Sí, siempre se cuentan como muchas leyendas, ¿no? Por ejemplo, sí, de los vampiros también que se habla mucho. Situaciones del niño del túnel, de los túneles, bueno, y ah, dependiendo de sí, cada estación, ¿no? La chica también, o sea, que se aparece en el metro. Y situaciones muy turbias como los horarios nocturnos en ciertos vagones o en ciertas cosas. Hay cosas sumamente curiosas en este metro de la ciudad y son cosas muy, muy así es. interesantes. Mira, contestándole a Abby, si tu amigo trabaja en el metro, debe de saber, o sea, digo, y aquí, aquí si no, pues biografía también lo va a desmentir. O sea, el que trabaja en el metro sabe y conoce que hay fauna dentro de los túneles. Y eso cualquiera lo sabe. Incluso hay un TikToker que se dedica a cosas de naturaleza, de animales, y él mismo te habla de la fauna que hay en el metro. Entonces, si tu amigo trabaja en el metro y no ha visto nada, pues yo creo que te están tomando el pelo. Oye, y nada más rápido, te quiero platicar otra anécdota Sí, del metro. adelante. Mira, no, ¿tú eres de aquí de la ciudad de biografía o eres de o aledaño? No, yo soy de otro estado de la República. Perfecto. Pero si has venido. Claro, claro, sí, sí conozco, sí, sí conozco. Mira, cuando tú tengas oportunidad biografía, métete al metro Hidalgo y ve a la estación, o sea, en Hidalgo, pero a la estación de la línea verde. Está pesadísima, pesadísima. Mira, cuando yo estuve, que tenía que ir a medidas cautelares, ya pues, por un problema que tuve por una tontería de una persona que me inventó, ya sabes, ¿no? Yo tenía que ir todos los lunes a Niños Héroes a tomar bueno, unas cosas ahí, ¿no? A firmar o tomar unas cosas ahí. El chiste está que a mí me tocó cuando un orate de mente, un tipo loco y desgraciado, se echó a correr y se llevó a una niña y la tiró a los vagones, en la parte de hasta atrás. Muchas personas, pues no, de repente no, o sea, puede ser como Abby que dicen que no ve nada paranormal ni nada por el estilo, pero habemos personas o sea, no es un don, sino que pues tú lo sientes, lo ves, o sea, cuando tú interactúas con ese tipo de cosas, no nada más es tu mente o tus ojos los que interactúan, es tu piel que siente ese tipo de energía, ese tipo de vibración. No me lo vas a negar, biografía. Tú que manejas, ayer escuché lo que manejas y tú te das cuenta, ¿no, biografía? Cómo sentimos o cómo convivimos con este tipo de entidades. No me vas a desmentir. Es muy complejo, es muy complejo, pero a mí fíjate Demasiado que complejo. casi no platico de ese tipo de temas por eso, por lo mismo, porque Claro. es muy complejo y también es también muy complejo hacer que la gente entienda. Pero sí, 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 no, sí, no los puedes entender. sí, En esta parte del metro, biografía, tú puedes sentir en la parte de atrás, literalmente, o sea, si tú abres tu mente y la expandes, o sea, para los que no están, los que no conocen esto, pero lo desean conocer, si expandes un poco tu mente, tú puedes sentir al infeliz, orate, cómo está corriendo por desesperación y avienta a la niña. Y puedes sentir literalmente biografía porque la energía de ellos o parte de sus almas están atoradas en esta parte del metro. Tú puedes sentir biografía los segundos de terror de esta muchachita al ver que pues va a trascender. Es una experiencia muy fea. Digo, desgraciadamente uno no puede llevar una veladora o algo para ayudarles a cruzar, pero hay demasiadas, hay un poco de sufrimiento en esta parte del metro. Es triste, es muy triste biografía, pero hay quienes sí lo podemos todavía sentir y todavía tú lo ves de reojo. Ya ves que de reojo vemos sombras y vemos cosas. Tú de reojo alcanzas a ver cuando se empieza a acercar el metro a cierta hora, que son las 12 de la tarde más o menos, casi por esta hora, alcanzas a ver cómo corre la sombra, cómo de repente se levanta una silueta, cómo corre otra sombra y la empuja. Tú lo alcanzas a ver así de reojo. Es una cosa tristísima, de sí, verdad. sí, claro.
Claro, y es que son eventos fatídicos. Yo creo que Claro, por ese motivo de que son tan trágicos, se quedan muy impregnados, ¿no? bastante impregnados, biografía. Muy triste. La verdad es que sí, este tipo de cosas. Y creo que no ha sido una sola vez la que ha pasado ese tipo de cosas ahí. No, han sido varias. Desgraciadamente, sí, a veces el ser humano tiende a tener este tipo de actitudes o actividades, ¿no? Sí, pues no sé. Sí, pues qué te digo. Pero bueno, pues ojalá les haya gustado mi historia, biografía. Claro que sí, Me muchas despido. gracias. Oye, ya entrevisté a mi amigo Benja, ¿eh? Ahí si quieres luego te mando el video de cómo nos narra él, de los reptilianos. Claro que Ahí sí. luego te mando el video. ¿Me lo mandas por Bueno. mensajito aquí en TikTok? Sí, te lo mando por mensaje de TikTok. Ah, va que va, va que va. Órale. Que Cuídate tengas un mucho. Nos excelente día. vemos. Igualmente, que te vaya muy bien. Gracias. Bye. Órale, bye. Es que sí, hay muchas cosas que el metro esconde. Déjenme decirles que sí, o sea, hay muchas cosas que en esos lugares se mueven, ¿no? Ahora, otra de las cosas, para todos los que han escuchado más o menos sobre este tipo de teorías, de los objetos que nos ayudan a mover energías, como los diapasones, bueno, pues las vías de tren o las vías que tengan que ver con ese tipo de movimiento, movimientos que tengan que ver con situaciones metálicas y cosas así, dicen que son el diapasón más grande del mundo. Entonces, en esa situación sabemos que pues lugares que tengan que ver con este tipo de temas mueven mucha energía y aparte de eso, la energía de las personas que utilizan estos lugares, ¿no? Entonces, por eso es que siempre hay muchas cosas fuertes en este tipo de temas, ¿no? Más que nada pues en el metro y temas como esos. Recuerden que para todos aquellos que quieran ingresar para poder contar su experiencia lo pueden hacer con los dos muñequitos que están aquí abajo. Le dan un tap y ya me mandan una solicitud. Nosotros lo aceptamos. Tienen un término. Aquí les ponemos el término. Es un término de 18 minutos, pero para que las más personas igual pues puedan subir aquí, puedan contarnos sus experiencias y todos estos temas. Si es que nadie va a subir, vamos a seguir contando algunas de las historias o relatos. Por aquí ya tenemos, miren, fíjense, por aquí tenemos desde Argentina a un usuario que ya ha contado sus experiencias aquí anteriormente. Le vamos a dar la bienvenida una vez más aquí a los paneles de biografía del misterio, que sería a la Diabla. Entonces, pues de esta forma vamos a aceptarla y que nos cuente sus experiencias. ¿Qué les parece? Ya nada más vamos a esperar a que se conecte con nosotros. Saludos para Janitax. Y bienvenida, bienvenida Janitax. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Hola, ¿cómo andan chicos? Buenos días, buenas tardes. Bastante bien. Este, estuve varios días desaparecida, pero he vuelto con experiencias nuevas. Esta semana fue una semana donde hubo mucha meditación y mucho trabajo. Pasaron cosas bastante random, pero bueno, acá como asimilando, porque una de las tantas cosas que me pasaron tiene que ver con algo que me pasó a principio de año y creo que ya se las había contado a ustedes. Creo que fue la primera vez que subí, así que es como que todavía estoy como asimilando porque fue como un golpe bastante duro, porque fue como muy energético. Así que, bueno, por ahí para los que no me conocen, yo soy la Diabla, soy tarotista, clarividente, clariaudiente, soy santera, soy bruja por nacimiento. Así que es normal que en mi vida pasen cosas como estas. Y hoy te quiero contar así como dos experiencias cortitas que tuve con mi hija, con mis hijas. Yo tengo dos hijas, una de 9, una de 5 años. Ambas tienen el mismo don que tengo yo, de la clarividencia y la clariaudiencia. No desarrollado, pero sí despierto porque todavía son chiquitas. Entonces, hasta los 12 años, ellas normalmente van a percibir las cosas de una manera distinta a la que perciben los otros chicos. Y después de los 12 años, obviamente va a ser por desarrollo, si ellas lo quieren desarrollar este don. Si no, quedará dormido hasta que ellas quieran desarrollarlo. Cuando mi hija, la mayor, tenía 2 años, recuerdo que nosotros todos los días a la tarde dormíamos un rato de siesta para descansar,
porque generalmente su papá venía muy tarde, entonces su papá esperaba que nosotros lo esperemos levantado, así él podía disfrutar un rato de mi hija, porque si no la veía muy poquito durante el día. Y todos los días a la tarde nos dormíamos 1 hora y pico de siesta. Ese día yo estaba muy cansada, yo ya estaba atravesando mi segundo embarazo, estábamos en pandemia, el primer año de pandemia, así que generalmente andaba con mucho más sueño de lo normal. Me acosté con mi hija, y en un momento yo lo único que recuerdo es que me dormí. Lo que no recuerdo es si ella se durmió al mismo tiempo que yo o ella se quedó despierta. Cuestión que cuando yo me despierto de la siesta, no sé cuánto pasó porque no miré el reloj, cuando me despierto yo veo que yo estoy acostada y yo veo que en los pies de mi cama la veo a mi hija sentada en el piso, pero dándome la espalda. Entonces yo le agarro y le digo, hija, levántate porque el piso está frío, te vas a enfermar, qué sé yo. Y yo veía que ella me hacía el gesto como que no iba a pasar nada con la cabeza, pero no me hablaba. Cuestión que yo le decía, dale hija, levántate. Entonces yo veo que ella se levanta, pero siempre dándome la espalda. Se levanta y se sienta en los pies de mi cama y me agarra los pies. Entonces yo le digo, vení hija, le digo, ¿dormiste algo de siesta? Vení acá con mamá. Y entonces en eso escucho que mi hija me agarra y me dice, mamá, ¿con quién hablas si yo estoy en la cocina? Cuando me dice así, yo, ¿cómo puede ser? O sea, mi cabeza entró como en una especie de cortocircuito en el cual yo dije, ¿cómo puede ser que mi hija esté en la cocina si yo la estaba viendo sentada en mi cama, en los pies de mi cama, y me estaba agarrando los pies? En ese momento, no sé si en ese momento todavía no estaba desarrollado totalmente mis dones, entonces me empecé como a paralizar y no me podía mover. Entonces le empecé a decir a mi hija, vení para el dormitorio, vení, por favor, vení. Me decía, mamá, estoy en la cocina comiendo galletitas, ya voy. Y yo le decía, no, hija, porque, o sea, me choqueaba el hecho de cómo era que mi hija estaba en la cocina si yo la estaba viendo que estaba sentada en los pies de mi cama. Entonces le agarré, le dije, por favor, hija, vení, es urgente, no me puedo mover, vení, hija. Y cuando veo que mi hija venía caminando por el pasillo, por justo el pasillo que iba entre los dormitorios y la cocina, o sea, desde la puerta de mi cuarto se veía bien, y yo veía que mi hija venía caminando, pero tenía a mi otra hija, o sea, a la hija que yo estaba viendo, sentada en los pies de mi cama. Cuando mi hija entra al dormitorio y me dice, mamá, ¿qué pasa? Cuando vuelvo a mirar a los pies de mi cama, la otra imagen, que era supuestamente mi hija, no estaba más. Después, otra experiencia que tuve con mi hija la más chiquitita, esa fue con la primera de mis hijas. Con la más chiquitita, un día fui a acompañar a mi mejor amiga hasta el panteón, porque íbamos a limpiarle el nicho de su mamá. Esa vez no tuve oportunidad de dejar a mis hijas con nadie. Generalmente no, si voy al panteón voy sola, no llevo a mis hijas. No por nada malo, sino para que no se les pegue nada. Recuerdo que la llevé a mi amiga, hicimos lo que teníamos que hacer. A mi amiga le entra una llamada, le dicen que tiene que ir para otro lado, entonces nos distanciamos. Ella salió por una puerta del panteón y yo tenía que regresar por donde yo había ingresado, porque donde yo había dejado en mi auto estacionado. En eso recordé que hacía mucho que no llevaba flores a mis abuelos. Entonces digo, bueno, compro flores, le llevo a mi abuela y a mi abuelo. Yo recordaba que por donde yo había ingresado estaba mi abuela. La empecé a buscar y en eso yo escucho que mi hija saludaba a todo el mundo. Adiós, ¿cómo estás? Adiós, ¿cómo estás? Y tal. Y entonces yo, como era un día sábado, y por lo general acá al panteón los días sábados suele haber un poco más de gente porque la gente aprovecha para ver a sus seres queridos. Entonces yo pensé que estaba saludando a la gente porque yo en realidad estaba enfocado en que tenía que buscar dónde estaba mi abuela. Hasta que en un momento me hizo como un clic en la cabeza y empiezo a prestar atención a lo que mi hija estaba haciendo y lo que había alrededor mío. Entonces me doy cuenta que no había gente alrededor mío y ella saludaba. Adiós, 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 adiós. Mi hija en ese momento tenía 2 años y medio.
Y bueno, empezamos, encontré donde estaba mi abuela, voy a buscarle una flor y ella se sienta en, ¿cómo te puedo explicar? Como en el ataúd, no en el ataúd, sino como en la sepultura de, de una sepultura vieja. Entonces yo le digo, mira, hija, no te puedes sentar ahí, es mala educación, eso no se hace, séntate en el banquito que está adelante de donde yo estoy. Y me dijo, no mamá, dice, porque mi amigo está triste, porque hace muchos años que no lo vienen a visitar. Pero no es malo, es bueno, me dice. Él quiere recibir una flor. Cuando la miro, al lado de donde ella estaba, había, ¿cómo te puedo explicar? Como una varilla que tenía como una bandera y esa bandera se empezó a flamear. Y no había viento. Entonces le digo, bueno, le digo, ¿te parece? Le digo, si las flores que ya compré, le digo, las repartimos entre mi abuela y tu amigo. Vale, vale. Entonces, como no tenía un florero para poner flores, fui, pregunté, compré un florero y le pusimos un par de las flores y entonces mi hija me agarra y me dice, está feliz mamá, ahora se siente feliz, ahora va a poder ir al cielo porque ella encontró la luz. Lo que pasa que estaba triste porque no había luz, porque nadie se acordaba de él. Y entonces le digo, bueno, qué bueno, le digo, que lo hayamos podido ayudar. Bueno, dejé flores para mi abuela y tal, nos retiramos y cuando nos estamos retirando, ella seguía saludando adiós, adiós, adiós. Y fue como también un momento gracioso porque había un matrimonio que estaba limpiando una sepultura de un familiar aparentemente. Y claro, y empezaron a mirar para dónde mi hija saludaba y donde mi hija saludaba no había nadie. Y no sé, nos miraron con una cara como de como consternados, como asustados, pero a mí me causó gracia porque ella saludaba y decía adiós, adiós, y saludaba como si hubiese un montón de gente, adiós, adiós, otro día vamos a volver, adiós, adiós, y les tiraba besos. Y después yo siempre cuando salgo del panteón dejo 7 monedas como ofrenda para que nada se quede conmigo ni con mis hijas en ese momento. Pero si bien fue un momento lindo, también fue como un momento choqueante para algunas personas que estaban viendo la reacción de mi hija ese día. Así que nada, fue lindo, pero también bueno, fue choqueante para algunos. Pero bueno, como siempre digo, yo ya estoy acostumbrada a esto. Mi otra hija también tiene esas experiencias así de ver personas y entonces es normal para mí que ellas siempre estén rodeadas de alguien. Me gustaría preguntarte algo, Dime. que tiene relación con este tipo de cosas, ¿no? Y tú en algún momento determinado le vas a enseñar el camino que tú sigues a tus hijas. Claramente no es algo que yo tenga que decidir, eso lo van a decidir ellas. Obviamente que no van a poder negar sus dones, porque obviamente se va a hacer más difícil para ellas tener una realidad normal, cosa que no la van a tener nunca. Porque obviamente esto lo van a vivir con ellas. Si ellas lo quieren y tienen el deseo de desarrollarlo, como me lo manifiestan ahora, obviamente, y siempre dejar en claro que son dones para ayudar, no dones para dañar, y si bien uno trabaja de esto, también hacer entender a las personas que no tampoco es el camino que tienen que tomar fácilmente para solucionar las cosas. Tú que eres una persona que pues obviamente nace con este tipo de temas, ¿qué le podrías decir a una persona que nos comente? Yo llego a ver esto como espíritus, llego a sentir, llego a hablar con algunos espíritus, yo también siento cómo me tocan esos espíritus. ¿Qué le podrías recomendar que hiciera para poder sobrellevar más fácil este tema? Mira, primero y principal, no dejarse avasallar por el miedo. Esta clase de espíritus, como todos los espíritus, se alimentan del miedo. Obviamente que por más que sean seres que no vienen con la intención de asustar,
es también los que por cierta manera les da energía, que uno sienta miedo, que uno sienta que no puede mantener el control. Por consiguiente, tratar de estudiar, de meditar y de aferrarse a personas que sepan sobre el tema. Porque muchas veces están esto de que hay personas que no estudian, que no saben del tema y que por ahí te pueden guiar para lugares que por ahí no son los propicios, y muchas veces puede terminar en un caos que muchas veces no se puede salir de ahí. Hay que tener mucho, no miedo, sino respeto ante la situación. Eso es muy cierto. Pues muchas gracias por contarnos tus experiencias. No sé si gustes, todavía tienes tiempo. Bueno, por lo que yo veo aquí, todavía tienes unos minutos más. No sé si quieras agregar algo más, No, transmisiones, temas. la verdad que ahora en este momento no recuerdo alguna otra cosa. Bueno, algo que me pasó, bueno, yo creo que para los que me conocen desde el primer día que subí, yo había comentado que el primer día del año había fallecido uno de mis primos, se había desvivido. Y bueno, estos últimos días había estado pensando en cómo él había tomado la decisión. Había hablado con otras profesionales que ya hace muchos años que se dedican a la mediunidad. Y bueno, y pensando también en todo eso, ponele como cosa de una semana, eh, empecé, bueno, nosotros que nos dedicamos a la clariaudiencia o que tenemos clariaudiencia, muchas veces escuchamos como un pitido en el oído, ese pi, y muchas veces sentimos como que te aturde. Eso es una manera de tener como una conexión, y después de ese pitido por lo general escucho muchas voces al mismo tiempo. Cara de noche yo ya venía pensando en lo que había estado hablando con esta profesional, y en un momento sentí ese pitido en el oído y era como que yo estaba esperando que algo se escuchara, y en un momento escuché dos voces. Una de un hombre que decía, ya nos puede escuchar. Y la siguiente fue la voz de mi primo, que decía, prima, estoy bien. En ese momento después escuché otras voces más y vuelvo a escuchar ese de, si hablan todos juntos no nos entiende. Volví a escuchar el pitido y se cortó ese sonido, esa consternación de voces que escuché. Y nada, y caí como en un sueño súper profundo. Vivir con esto no es fácil. Tenés que estar muy mentalizada de que puede pasar esto en cualquier momento, en cualquier parte de tu día cotidiano. Pero también haber escuchado esto de que por ahí tanto me abrumaba de no saber las decisiones que había tomado mi primo en ese momento, el que se haya podido comunicar esos segundos y que me haya dicho que estaba bien, a mí me relajó un montón y me dejó también como una tranquilidad de que él estaba preparado para eso, estaba preparado para trascender. Qué difícil, ¿no? Eso. O sea, llegar a esa conciencia, a ese punto. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la realidad que entendí muchas cosas también del por qué él tomó la decisión que tomó, y nada, y está bueno también aceptar uno después con el tiempo de que a veces las decisiones no son de uno, son del otro, y que nada, y que hay que saber sobrellevar el hecho de las decisiones de los demás, no pensar que las decisiones son para uno solo y que uno solo tiene que decidir por la vida del otro. Pero nada, eso fue como lo más choqueante que me pasó esta semana, por eso también es como que me alejé bastante, porque necesitaba como procesar y eso. Porque a veces, o sea, creo que las cosas en mi caso son más choqueantes cuando te pasan con familiares y no con otras personas que son extraños para nuestra vida. O sea, cuando tiene que ver algo más con lo de uno, es más choqueante porque uno no deja de ser humano y trata de buscar respuestas. Como todo cuando pierde un ser querido, de por qué llegó a esto, por qué se fue así, por qué me dejó y tal.
nos toca de una manera distinta a cómo nos tocaría si yo tengo que hacer conexión con algún familiar querido de una persona que no conozco. Sí, siempre es un poco más complejo con personas cercanas a uno mismo, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por Gracias a apoyarnos, ustedes. contando tus experiencias, como siempre. Ya sabes que eres bienvenida. Y sí, sí te perdiste, pero nosotros también, ¿eh? Déjame decirte que también no estuvimos activos ahorita en las mañanas. Pero siempre es un placer poder escuchar tus historias. Y un saludote y un abrazo hasta allá, hasta Argentina. Gracias, igualmente. Y bueno, nada, me encanta venir a contarles. Tengo un montón de experiencias, lo que pasa que, como digo siempre, a veces no me acuerdo de todas, me acuerdo por ahí las que más me marcaron o las que más me dejaron como pensando, pero tengo un montón de experiencias y un montón de situaciones que fueron recontra random, que a veces yo he tenido momentos en los cuales digo, no sé si es real, pero sí, después entiendo que Claro, sí, que son claro, reales. claro, 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 claro. Sí, fíjate que eso es algo muy cierto, ¿eh? A veces son cosas tan surreales que uno dice, no, se me hace que estoy volándome la cabeza. Sí, yo he llegado al punto, en un momento era como que, a ver, necesito, o sea, yo he ido hasta psiquiatras y les he contado situaciones y me ha tocado una psiquiatra que me dijo, no puedo hacer nada por vos porque si vos decís que eso es tuyo, siempre va a ser tuyo. Entonces ahí dije, bueno, listo, tengo que empezar a aceptar que lo que veo es lo que hay. Eso es No cierto. va a haber, no va a haber ni algo mejor ni algo peor a menos que yo lo permita. Justamente así, Diabla. Pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en No, Biografía del a Misterio. ustedes una vez más. Y bueno, y los voy a estar acá siguiendo escuchando mientras hago los que hacen en mi casa. Y bueno, en algún momento cuando me acuerdo de alguna otra cosa más, o para muchos, quiero agradecer a todos los que me fueron mandando mensajes también, gracias a vos que me diste el espacio. He tenido muchas nuevas personas que han venido a hacer sus consultas, se han querido conectar con sus seres queridos. Así que bueno, nada. Si bien muchos son de otros países y eso, este, vinieron a consultar igual y eso, y la verdad que a mí me gusta ayudar, y así que te agradezco una vez más a vos por el espacio. Este, y nada, así como creciste vos, también estoy creciendo yo, y nada, y agradecer a toda la gente. Hay muchos de los que estoy viendo que están comentando que vinieron a consultorías mías a través de videollamadas. Como yo siempre digo, las consultorías son pagas, pero eh, al no ser caras tengo un montón de gente que ha querido recurrir y nada, me divierto un montón también ayudando. Que bueno, me da mucho gusto y también pues de eso se trata, ¿no? De que al final de cuentas pues todos nos vamos a apoyar de alguna o de otra forma y como yo siempre lo he mencionado aquí en Biografía del Misterio, nosotros o por lo menos yo a mí me gusta apoyar a lo mejor de esta forma, por eso siempre les pregunto si es que tienen algún tipo de tema o cosas así, no a todos en específico les pregunto, pero sí hay unos a los que yo les digo, ah pues mira, pues puedes acudir con tal o con tal o con tal personas. Ojo, yo no soy el canal en específico para poder recomendar personas, pero si les podemos echar un empujoncito aquí, pues adelante. Entonces me da mucho gusto y también es una felicidad poder saber que pues estás logrando un objetivo, ¿no? Y también que te está yendo muy bien en algo que tú eres buena. Entonces, pues, que tengas un excelente Sí, día y te sí, siga ya te yendo. digo, yo este canal, así que los que me quieran seguir por este canal, lo utilizo este, para hacer lecturas y eso. Y bueno, generalmente cuando ya son las consultorías por videollamada, ya pasó mi número particular, personal, y bueno, se hacen las sesiones a través de videollamadas. También, ¿sabes para qué? Para que la otra persona vea que uno es real, que uno no está estafando, que, que yo soy real, porque muchos me han preguntado, ¿vos sos real? Y hasta donde yo sé que cuando me miro al espejo, creo que sí. Entonces, creo que también es una manera también de darle tranquilidad para los que quieran este, hacer una consultoría, tarot o lo que sea. Claro que sí. Claro que sí, bueno, pues ahí está el perfil, es la Diabla, que ella por lo regular sube, nos cuenta sus experiencias y temas como esos.
pero también se dedica a llevar a cabo este tipo de consultorías y trabajos. En específico, como ella es tarotista, pues los puede hacer y los puede apoyar. Y pues, bueno, agradecerte mucho, Diabla, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y contarnos tus experiencias. Muchísimas gracias, chicos, y saludos para todos de acá de Argentina. Claro que sí, un abrazote, gracias. Siempre que entra ella, nos cuenta historias buenas. Siempre nos cuenta historias buenas, no lo voy a negar. La verdad es que sus experiencias han sido muy buenas. Y esto también tiene que ver mucho con el don que ella tiene, ¿no? O sea, la verdad es que el tener un don te aumenta en cierta medida las capacidades y aptitudes que uno tiene para poder escuchar, para poder ver y sentir. Ahorita tenemos por aquí a Adris. Adri, por favor, nada más confírmame que si vas a subir a contarnos tus experiencias que nos debes desde hace como miles de semanas. No es cierto, pero desde hace unas semanas, por favor. Perfecto. No hay más que decir con este usuario. Vamos a darle pauta para que ingrese y nos acompañe. Como siempre, un placer poder tener a una de las moderadoras aquí con nosotros contando las experiencias. Muy buenos días, adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Pues Adri, sí, ya, pues, si tú nos... ya, ya no Ajá. estabas. ¿Cómo? Te la debía, pero pues no estabas, nos andabas fallando. Sí, no manches, es que la neta no se había podido hacer en la mañana. Exacto. Ni en la noche. Ni en la noche. No, sí, en las noches sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿Qué pasó? Ya me estás ahora, ahí pues ahora te desfalcando. toca. No, ¿cómo crees? Bueno, pues Bueno, pues tú conoces la dinámica, Adri. Tú sabes cómo se manejan estos tiempos. Así que, pues, el panel es completamente tuyo. Adelante, cuéntanos tus experiencias, ¿va? gracias. Claro, bueno, la experiencia no es mía. Espero poderla relatar bien y acordarme de todo, porque pues sí, ya van varios días de que me la platicaron. Entonces, eso le ocurrió a un compañero, a un amigo de mi esposo. Eso ya que ocurrió hace 35 años. Ellos estaban en la secundaria, creo ya casi para salir a la preparatoria. Entonces, me comenta que su compañero, esto ocurrió todo en Veracruz, en San Andrés Tuxtla, de los Tuxtlas, cerca de Catemaco. Entonces, me comenta que el muchacho les platicó que él trabajaba, en un sonido, o sea, iban a eventos y pues ya saben, ¿no? Se dedicaban a poner música y todo eso. Entonces dice que él regresando pues ya eran pues muy altas horas, ¿no? Ya en la madrugada. A esto dice que pues él venía caminando por la orilla de la carretera y pues no había mucha luminaria, pero la poca que había, dice que él vio un gato y le gustó mucho ese gato, no tanto por el gato, sino por un collar que traía. Entonces dice que él, pues le gustó tanto que se quitó la chamarra. Bueno, se quería acercar al gato, pero el gato era muy, muy agresivo. Entonces, dice que el muchacho lo que hizo fue quitarse la chamarra y aventársela al gato para atraparlo. Hace eso y se lo lleva a su casa. Lo amarra en un árbol. Entonces, al día siguiente, pues la mamá le dice que no, que soltar a ese animal porque era muy agresivo y no se le podían acercar para darle de comer. Creo que a las horas el muchacho lo soltó porque pues el animal estaba incontrolable. Entonces suelta al animal y se va. A los días, el muchacho iba saliendo de su casa y dice que en eso pasó un cerdo, un cochino, no sé cómo lo conozcan en otros países. Y dice que la característica de este cerdo ahora que pasó por su casa, traía el mismo collar.
A lo que el muchacho tenía un perro, si no me equivoco, creo, no sé si era un pitbull o un rottweiler, no estoy muy segura, ya no me acuerdo, no lo recuerdo bien, pero era un tipo de ese perro. Y dice que el muchacho lo soltó y para que se le dejara ir al cerdo, porque el muchacho ya empezó a sentir algo medio raro. Y dice que el perro, pues no, el perro estaba temeroso, el perro no quiso ir a atacar al cerdo, espantarlo para que se quitara de la entrada de la casa del muchacho. Y dice que el perro pues estaba muy temeroso, o sea, y como espantado, el perrito. A lo que dice, pues el cerdo se fue, el perro se quedó ahí, no hizo nada, al muchacho le dio miedo, ya no salió, ya no fue a trabajar ese día. Y dice que a las semanas que venía de nuevo de regreso a su casa de trabajar, igual en la madrugada, se encontró ahora un perro negro, pero con el mismo collar. Entonces dice que el muchacho quería subir a su casa y el perro no lo dejaba. O sea, caminaba hacia la otra calle y se le aparecía en la otra calle. O sea, su casa del muchacho estaba entre dos avenidas. Entonces, por ninguna de las dos el muchacho podía pasar porque este perro con el mismo collar no lo dejaba pasar. Entonces es lo que hacía, fue quedarse en la banqueta de otros vecinos a dormir porque el perro no se movía de allí. Dice que pasaron los días y ya dejó de ver a esos animales, y que ya no le volvió a pasar nada. Esa fue la experiencia del muchacho, a lo que me comentaba mi esposo, que él les platicó. Ya después, pues ya analizando todo eso, pues nosotros creemos que como tal, pues era un nahual. Y más por Lo que estos el lugares, muchacho, ¿no? sí, exacto. Sí, entonces pues es lo que nosotros creemos, que por haberlo o habérselo llevado la primera vez, tenerlo amarrado y todo eso, le digo, pues yo al momento que me la platico, yo dije, ese fue un nahual. Para mí fue un nahual, digo, por las características, collar, digo, si ya habías visto tú a un animalito con el mismo collar y dices, o sea, no creo que tenga un granjero allá sus animales con el mismo collar, ¿verdad? O sea, entonces, digo, para mí, le digo, ese era un nahual. Entonces sí dice que pasó así varios tiempos el muchacho espantado, te digo, y al momento también de que se espantara el perro y no fuera a atacar al cuchi, entonces sí era algo ya fuera de lo normal. Siempre estas historias de los nahuales son bien interesantes, ¿no? Y yo creo que también tiene mucha lógica y mucho misticismo. El hecho de que sea por este lugar de Veracruz, allá, pues creo Ujú, que iniciaron este tipo de temas fuertemente, el nahualismo. O sea, sí, y no sé si a ti te tocó, Adri, en ese tiempo, poder presenciar las noticias de hace unos 13 14 años que hablaban sobre un nahual que estuvo por ahí rondando, si no estoy mal, en Veracruz y lo ajá, grabaron y hubo un buen de personas que lo persiguieron durante tres poblados, tres ujú. poblaciones. No, Estuvo, la verdad, no, ¿para qué te miento? No, no recuerdo yo eso, no, no lo había hasta ahorita que tú lo estás comentando, pero lo voy a investigar. claro que Pero sí. sí, a mí no me tocó. Ujú. Bueno, y es que como pues yo no soy de allá, entonces pues no sabía esa noticia. Ya lo habíamos comentado por lo menos aquí en Biografía del Misterio y Ujú, esta fue una noticia que pues la verdad sí causó mucho revuelo. Fue como ujú. hace 13 años, yo recuerdo. Sí, Y salió hasta en la cadena televisiva, por lo menos de aquí en México. Ahorita platicamos lo de los nahuales y qué son los ujú, nahuales. Ahorita lo platicamos. claro que sí. Bueno, pues esa fue toda la experiencia que no fue mía,
pero aquí se las vengo a relatar y que me compartieron. También me compartió otra, pero esa ya se las cuento después. Claro Esa que sí. también me dio mucho miedo. Pues de hecho nos debes, Ujú. creo que si no estoy mal, otras dos aparte de esta que nos acabas de contar, Ah, ¿verdad? canijo. No, no, no eran No, tres. nada más es una. No, ya. Ah, Pues bueno. es una. Voy a tener que investigar con más amigos y parientes a ver que si por allí tienen ellos alguna experiencia, me la relatan y me dan permiso de contarla. Yo aquí con gusto se las platicaré. Va, va. Pues aquí esperamos entonces esas historias, Adri. Y pues muchas Va gracias que va. por haber estado y por habernos comentado tus relatos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengas un excelente día, Adri, que te vaya muy bien. Saludotes y un abrazo. Gracias, gracias igualmente. Bye. Bye, Adri. Bueno, pues ella forma parte de esta familia, forma parte de lo que sería el grupo de moderadores para todos aquellos que pues ya son antaños de aquí del canal. Ella es parte importante de este grupo de moderadores, al igual que lo es Les, al igual que lo es Sandra, que Sandra ya no sabemos qué hacer con Sandra porque Sandra ni está ahorita, pero también Andy y también Pau que ya se unieron a este grupo. Somos poquitos, como lo he dicho, pero sí sí son bastantes las cosas que ellas me ayudan a desahogar y hacer en este live. Entonces, pues en ese sentido vamos a platicar un poquito para cerrar con broche de oro con esta situación. Los nahuales son aquellas personas, hay distintos tipos se podría decir o distintas connotaciones para este tipo de ser. Los nahuales, por lo regular, en el caso del que habla Adri, son este tipo de personas que, y lo vamos a decir así, son personas como tal, que se podría decir en cierta medida que pueden cambiar de forma. Hay historias dentro del nahualismo que se habla sobre este tipo de seres que se dedicaban a cuidar poblados y en qué tipo de animales cambian, pues dependiendo de lo que ellos tengan previsto, ¿no? Hay nahuales que se cuenta se pueden convertir en burros, así como lo escuchan, se pueden convertir en yeguas, también se pueden convertir en perros, también se pueden convertir en situaciones como hay gente que habla sobre jaguares y también hay gente que habla sobre búhos, lechuzas, de ese tipo de temas, ¿no? Y los nahuales como tal aquí en México ya son parte de la cosmogonía, podríamos decirlo así, cosmogonía prehispánica, situaciones de la cultura mexicana, este tipo de seres, pues muchas personas los satanizan, entre comillas, porque se cree que este tipo de seres hacen algún pacto en específico con seres de este tipo de calibres, como lo es el diablo, como lo es Satanás, como lo es Lucifer, como lo es Belcebú, como lo son este tipo de seres, ¿no? Sin embargo, este tipo de historias de los nahuales ahonda un poco más en tiempos prehispánicos, no solo de ahorita, no solo de la Edad Media, que tiene que ver mucho con el catolicismo, no, esto ya tiene muchos años atrás y es un tema que mucha gente también ha platicado, no solo aquí, sino en el norte de lo que sería América en general, también se habla mucho de este tema, el nahualismo. ¿Por qué? Porque los nahuales aquí se puede decir que en esta zona de Hispanoamérica se habla sobre un tema muy concreto, ¿no? Los nahuales son estos seres con los cuales una persona nace dependiendo del día, dependiendo del mes y dependiendo del año. Esto se puede decir que es como el espíritu animal protector de cada persona. Dependiendo del mes, si tú naces en el mes de enero, si tú naces en el mes de diciembre, bueno, pues esa situación genera que tú tengas un animal en específico. Y esto es connotación de un animal espiritual. Entonces también puede ser ese tipo de temas. Ahora, hay otras personas que se les llaman nahuales porque son personas que en un tenor de pues lo podríamos decir así como de espiritismo, se dedican a poder contactar con seres, también se dedican a poder transmitir su vista de los animales hacia la vista propia de ellos. O sea, son muchos temas, ¿no? El nahualismo no solo tiene que ver con situaciones de hurto, no tiene que ver solo con situaciones de espanto, de generarle problemas a la gente, sino también tiene que ver con otro tipo de temas, ¿no? El nahualismo es un tema sumamente interesante que viene desde hace muchos años dentro de Hispanoamérica, no solo en situaciones de miedo, sino en situaciones de conocimiento, porque anteriormente se platicaban también este tipo de historias. Cuando estuvieron los españoles por ahí alrededor de 1520 y tantos, 25, 26 aquí, en todo este tipo de temas, en la caída de en ese tiempo México, bueno,
se habla de las historias de los españoles que mencionaban sobre estos seres mitológicos para ellos en ese momento, que cuando se enfrentaban a ellos, pues terminaban desviviendo o renunciando de la vida a mucho soldado español. ¿Y esto por qué? Porque se convertían en fieras como tal, se convertían en seres que pues dejaban de lado el hecho de ser humanos como tal, y pues lo que ocasionaban era esto, desvivían a la gente. Entonces hay muchas historias sobre este tema, por eso les digo, son temas bastante antiguos, temas bastante interesantes, pero tienen que ver mucho con la cultura y también tienen que ver mucho con cómo cada uno los ve. Cada uno los puede ver de distintas formas. No podríamos decir que hay nahuales buenos, hay nahuales malos, no lo podemos decir porque tal vez es muy complicado el término bueno o malo, pero sí hay distintos tipos de nahualismo, ¿no? Distintos tipos de nahuales. Entonces, pues, ese tipo de temas son así, ¿no? Así son. Y pues el día de hoy ya terminamos con este en vivo. Agradecerle mucho a todos y cada uno de los que estuvieron con nosotros. No se olviden que yo soy Biografía del Misterio. Así me van a encontrar en todas las redes sociales. Y de esta forma es que pues pueden observar todo el contenido que comparto alrededor de estas redes sociales. Ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, ya sea en Facebook y ya sea también en situaciones de Instagram. Ahí nos vamos a estar viendo para la próxima transmisión. Espero que se haga en la noche la transmisión, si es que sí. Después de las 10, después de las 9 de la noche, aquí nos van a ver aproximadamente en esos horarios. Agradecerle mucho a todos los que me mandaron sus regalos y a los que también les mandaron regalos a los demás panelistas. Muchas gracias. En este caso, pues saludos para Jay, saludos para Tomatito, también saludos para Demonio de Tasmania, me imagino. Para Juan Diego, para Les, para Pau, para Dasus, también para Gabriel, para Paulina Lisset, también para la Kenny, Norma Lara, para Betty, para Ivonne, para la Diabla, para Abby, también para Lincita, para Elizabeth, para Miu, para Mari, para Adri y también para, pues creo que ya, nada más.